Gloria al Señor. Ahora sí. La sangre de Cristo. Muy bien, el Señor nos guarde. Padre amado, Señor, glorifícate en este hermoso día de estudio bíblico. Ten misericordia de nuestros caminos. Ayúdanos, Padre mío, a llenarnos de tu palabra para que seas tú siendo revelado en nuestros corazones. Sella y consagra nuestros corazones para ti. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos estudiando el capítulo 2 de la lección Formando nuestro carácter, la necesidad de la formación del carácter. Cuán importante es, ¿no?, formar nuestro carácter, porque las personas pueden tener talentos, dones, pueden estar capacitados, pero si no tienen carácter para sujetarse, amén, no van a poder crecer en el Evangelio. Y peor, van a pensar que están salvos en la gracia. Y cuando vayan a los brazos del Señor, ¿el Señor qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Uno tiene que tener carácter de Cristo. Amén. Es importante tener carácter de Cristo. ¿Cuántos recuerdan Moisés? Moisés fue perseguido y llegó a asesinar, ¿o no? Asesinó a una persona. Y por esa causa lo persiguieron para matarlo. Pero tiempo después, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Moisés era el más manso de todos, dice, ¿no? Tremendo. ¿Por qué? Porque Moisés su carácter tenía que ser expuesto. ¿El carácter de nosotros va a mejorar? No, no va a mejorar. Nuestro carácter tiene que morir. Amén. En el Evangelio no, hermanos, que estamos conectados, no va a buscar tu mejor carácter. No. Tú has demostrado ya por años que tu carácter te va a apartar de la presencia de Cristo. Es por eso que tienes que morir. Hay cosas que a ti te van a molestar, te van a enardecer, pero a Cristo no. Entonces, si nosotros morimos a nuestro carácter, ¿quién llega a vivir? Cristo, Cristo. ¿De qué vale estar congregando si nuestro carácter sigue siendo el mismo? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas aún en los ministerios. Me he topado con muchas personas que tienen ministerios y no tienen el carácter para recibir a Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la primera evidencia para que una persona tenga su carácter para Cristo? Tiene pastor. Tiene pastor. Afuera en el mundo hay mucha gente que se engaña. Se engañan, van de iglesia en iglesia eh, y congregan, pero no quieren involucrarse en la obra del Señor. Congregan nomás y se van rápido. No se involucran en el llamamiento a la predicación del Evangelio. Quieren estar así como visitantes nada más. No tienen carácter de hijos de Dios. Amén. Y cuando el pastor los convoca, a veces ni vienen, no se sujetan. Hay que ser pacientes, pero también hay que convocarlos, ¿no?, de una manera especial, hasta que entiendan la sangre de Cristo. Vemos el caso de José. José también fue vendido por sus hermanos, ¿no? Sus hermanos le trataron mal. Imagínate. Y la cosa es que cuando a los años se encuentra con sus hermanos, los mató, los torturó, los esclavizó, cuando él tenía la autoridad para hacerlo. No. Les amó, les dio atavíos, les dio una casa, les dio donde vivir. ¿Y sus hermanos qué hicieron? Bajaron la cabeza. Transformación del carácter, completamente. Ya no era José, era Cristo a través de José. Vemos a Pedro también, ¿no? Del vulgo, ¿no? Grosero, violento. ¿Mm? Y, y después
El apóstol Pedro escribiéndonos una carta, cómo ser un cristiano. Y enséñanos a vivir en paz, ¿no? Ser mansos, humildes, porque ese Pedro del vulgo ya no había. Era un Pedro completamente preparado en la doctrina de Cristo. Aunque los fariseos se sorprendían. Y este hombre es del vulgo. Tremendo. ¿Qué estás haciendo tú para que tu carácter sea formado conforme a Cristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Voluntariamente, cada uno. ¿Sigue siendo el mismo? Ya no, hermanos. Ya no. Completamente no. El Señor Jesús no quiere transformar tu carácter y hacerte mejor. El Señor Jesús quiere hacerte una nueva criatura. Nueva criatura. Otra persona. Estoy seguro que los hermanos, las personas que conocieron a la hermana Margarita en el mundo y la ven hoy en día, ¿quién es Margarita? Igual con la hermana él, imagino que las personas que usted la conocieron en el mundo, ahora en este tiempo dirán, hermana Eli, ¿es usted? Te digo, yo he muerto a mí misma, tienes que decir. Nunca digas que el Señor me ha dado un mejor carácter, me ha hecho mejor. No, he tenido que morir para que el Evangelio me enseñe lo que nunca quise aprender. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hermano Jorge, igual. Cada uno de nosotros. Eres tú, hermano. Jorge, eres tú. Los de la gente de repente que lo ha conocido en el mundo. Igual, cada uno de nosotros tiene un testimonio, hermanos. Cada uno. El Señor nos ha salvado. ¿Pero por qué? Porque hemos expuesto nuestra vida a Cristo y hemos preferido morir. ¿Cierto, hermano José? ¿No? Hemos muerto nuestro carácter para que viva Cristo. Tremendo. Entonces, hermanos que están conectados y que están viendo la transmisión, si tú tienes un carácter y algo te molesta, eres tú. Y a Cristo no le sirve. Tienes que morir. Pero esto me molesta. Mata. A Javier le molestan algunas cosas. Javier tiene que morir para que viva Cristo. Porque Cristo sí sería paciente, ¿no? ¿Cuántos recuerdan la parábola donde un rey, un siervo le debía dinero y lo manda a llamar? Y el deudor, claro. ¿Qué dijo el rey? Le dijo, ya no importa, vete y me pagas en partes, o le perdonó todo. Le perdonó toda la deuda. A nosotros igual. Teníamos una deuda con el Padre y Cristo con su sangre preciosa nos perdonó todo. Todo, hermanos. Todo. Y a veces algunos actúan como el deudor, que van y a su prójimo están que lo ahorcan para que cambie y lo tratan mal, lo tratan de inmundo, de sucio, de impío. Lo juzgan, lo humillan, lo vejan, lo apartan, lo apartan. Amén. Con, con la misma vara que mides, serás medido. El otro día estaba caminando con mi esposa, compartiendo con ella, y mi esposa ve a lo lejos una dama y me dice, ella también es psicóloga. Entre toda la multitud reconoció a una psicóloga. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque entre personas, entre profesionales se conocen. Un policía conoce quién es policía entre la multitud. Él es colega. Rapidito lo ve quién vive. Igual nosotros o no. Él ya es cristiano. ¿Por qué? ¿Por el rostro o no? ¿Sí o no? La vestimenta, el rostro. ¿No? ¿Podemos ver a una cristiana con el escote acá hasta que se le ve la raíz del pecho? Esa no es cristiana. ¿No? Una, una cristiana ya se cubre para Cristo, ¿no? ¿Sí o no? Santidad para Cristo, bueno, ¿no? Los varones igual, se cubren, se guardan. El hombre tenía desordenado, melenudo o sucio, pero ya se arregla para Cristo, quien vive. Un testimonio de un hermano que escuché decía que su familia se sorprendía porque en el mundo él no se bañaba.
el cochinito. Desde que entraste a la iglesia, gloria a Dios. Ahora usas perfume, antes olías mal. El carácter está siendo formado en todo extremo de nuestro ser. Amén. En todo extremo. Amén. Acá hay un micro, a ver si hay preguntas. No, es que hay hermanos que con... Ya, amén. Por esta vez. No, eso sí micro, sí, le escucho nomás. Sí, sí nomás. Claro. Es que son memorias antiguas. Ujú. Gloria a Dios. Como dice a nosotros cuando hay cosas en el mundo, enardece. Nos enardece, hay injusticia. Pero el predicador decía también esto es vanidad y aflicción de espíritu debajo del sol. Y Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero debes confiar, porque Él ha vencido el mundo.
Es sano ser afligido, porque el Señor va a probar nuestro rendir ante los pies de Cristo. Muy bien hacemos, Señor. Hay cosas que no entiendo y me duelen. Me arde esto. Lo pongo a tus pies. Micro, micro, micro. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. A ver, sí. Gloria a Dios. ¿Está prendido el micro? Amén. Sí. Siga así. Viendo el tema de José, pastor, usted tuvo en ese momento cuando vio a sus hermanos y y hizo ¿cómo se llama? Cuando le puso la La copa, copa en el fue costal. por él tuvo esa amargura, le entró esa amargura o como, no sé, nos podría explicar cómo que fue como molestia o como venganza, no le No, podría, o no. sea, no pudo descifrar eso. Él quería ver a su padre y ver a su hermano. Y poniendo esa copa era la forma de atraer a su hermano y a su padre. O sea, era una Era estrategia una estrategia que que él él estaba estaba tomando, haciendo. pero no, en él no había en ese momento ira ni rencor, No, porque si hubiera habido ida, uy, uy, ese robo que le estaba lo generando, hubiera los encarcelado, hubiera encarcelado. claro, lo hubiera encarcelado porque él tenía poder ahí, Ujú, él tenía poder. Y por eso decir, la copa y ahora, y no entendía, no estaba entendiendo esa versión, no entendía, dije, voy a aprovechar, ¿no? El Espíritu Santo dice, ujú. aprovecha y pregunta, entonces, porque no había ira, pero quizás yo humanamente, Pero le dolía, o sea, no podemos había decir que dolor, José, o sea, había por dentro, había dolor, ¿no? Pero cómo el Señor le tenía que daba, morir, lo contenía, ¿no? A todo eso. tenía que ¿No? morir. ¿No? Sí. Son estrategias, pero estaba José humanamente también en el límite. Pero también había un entendimiento de Dios que le sostenía para no explotar. Por eso que le dijo a sus hermanos, ustedes me votaron al pozo, pero Dios fue el que orquestó esto para preservación de la vida. Ese entendimiento que tomó un espacio superior a lo que le había pasado en su vida es lo que sana nuestra alma. Hay muchas cosas que la palabra ha sanado nuestro corazón para poner nuestro carácter a los pies de Cristo. Amén. Eso, siempre el Evangelio tiene que estar más arriba de nosotros para nosotros no explotar. También mucha gente sufre tantas cosas, hermanos, cosas terribles, ¿no? Ni le sacó en cara, ni le sacó en cara. Entonces, tremendo, no puede jactarse tampoco. Entonces, el amor no se jacta, dice, ¿no? La sangre de Cristo. Entonces, vemos que nosotros que en estos ejemplos el carácter es otro. Saulo de Tarso, un asesino en serie de nuestros hermanos. Imagínate. Y mira lo que hizo el Señor. Es otra persona, completamente. Eso es lo que quiere hacer en nosotros. Otra persona, una naturaleza nueva, divina. Bendito sea el Señor. ¿Qué debemos hacer para que nuestro carácter se transforme? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ahora sí, vamos con los versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, por favor. A ver. Capítulo 1. ¿Alguien puede pasar el micro para que lo lean, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hermano José.
Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puedo yo despojarme de mi vida pasada? El apóstol Pedro nos responde, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, hermanos, ¿cómo le dice el Evangelio? ¿Cómo le dice a lo que teníamos en el mundo? Ignorancia, ignorancia. Yo hacía esto, ignorancia. Hacía lo otro, ignorancia. Sea bueno o sea malo, lo hiciste en ignorancia. Es por eso que Pablo dice, todo lo hecho por basura. Porque todo eso lo hice en ignorancia. No puedes jactarte de algo que hayas hecho en el mundo, quizás sea bueno o malo, principalmente bueno, porque lo hiciste por ignorancia. Pero hay personas que sacan del mundo, yo era así, yo era así, y quieren elevar su pecho, diciendo que mira a mis hijos cómo han crecido bien, o mira a mi esposa o mi matrimonio cómo está bien. Quieren jactarse de cómo estuvieron en el mundo, cuando esas cosas lo hicieron con ignorancia. Y más bien eso revela su ignorancia ante la misericordia de Dios. No podemos nosotros, no podemos nosotros jactarnos ni de lo bueno ni de lo malo en el mundo, más bien agradecer por su misericordia. Es como que alguien agarra y va a patear patea un lugar y de casualidad entró al arco y entró gol. Lo hizo, ni sé cómo, pateé nada más. Y cuando le entrevistan los reporteros, le dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el gol? Ah, sí, me di la pelota, calculé la distancia y justo vi al otro que estaba allá y pateé directamente y entró el arco. Ignorancia. Porque lo hiciste por impulso, por la misericordia de Dios entró ese gol. ¿Quién vive? Entonces, no podemos nosotros jactarnos de las cosas del mundo, porque para el apóstol, para el evangelio, todo lo que hacíamos en el mundo se llama ignorancia. La batería, pastor, la batería se acabó. Sonido, 1, 2, 3. Sonido, 1, 2, 3. Dice Eclesiastés, ¿no? Eclesiastés. Eclesiastés, desde el 4 lo hice, pero lo leemos del 11 a el 11 para entender. Desde el 4 está diciendo que la vanidad, ¿no? Dice el 11, 2:11. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Amén. Tremendo. Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos amados, podemos jactarnos y decir, yo he hecho esto bueno en el mundo ante los ojos de la iglesia. Ya no, porque no sabías lo que hacías. Te salió bien, bueno, por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios. Entonces, todo lo que está en el mundo, ¿cómo se llama para la palabra? Ignorancia. Pero lo hice bien, lo hiciste en ignorancia. ¿No? Tremendo. Bendito sea el Señor. Entonces debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, completamente. Vamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Ahí pueden pasar el micro, hermano Jorge. Gloria a Dios. Hermana Margarita. Enciéndalo el micro. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
Gloria al Señor. Tremendo. ¿Qué dice el Señor respecto a las cosas que hacíamos en el mundo? Ya sean cosas buenas o cosas malas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo se llama eso? El mundo, tu vida antigua, esa vida. Despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tremendo, ¿no? Tu vida en el mundo era una vida viciada, lleno de deseos engañosos. Pero yo repartía víveres a los pobres. ¿Y qué dice el libro de Isaías? ¿No era trapo de inmundicia ante los ojos de Dios? Quizás después de repartir a los pobres ibas y te emborrachabas. ¿Eso era santo ante los ojos de Dios? De ninguna manera. No, pero yo hacía el bien, hice cosas bien. Pero después al día siguiente, ¿qué hacías? ¿No faltabas respeto a tu esposa o a tu esposo? ¿Era santo lo que hacías? Nada, hermanos, de lo que hemos hecho en la vida antigua nos sirve para la iglesia. Nada. Es por eso que nosotros a la iglesia llegamos rendidos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, soy una nueva criatura. He vuelto a nacer. Yo ahora no sé nada. Dame todo lo que tengo que saber. Y entonces comenzamos a leer la palabra de Dios. Comenzamos a instruirnos en el Evangelio de Cristo. Y el Señor comienza a edificarnos. Pero antes nos derribó. Todo lo que hemos hecho en el tiempo del mundo, ahí hemos construido sobre la arena y fue derribado. Pero hay personas que todavía quieren edificar sobre la arena. Te pregunto, ¿tu carácter humano, tu carácter natural, está edificado sobre la arena o sobre la roca? Sobre la arena. Entiende tu corazón que tu carácter no sirve. Tu carácter va a ser derribado. Y tiene que ser derribado. ¿Cómo se llama eso? La carne. Eso está sobre la arena. No sirve. Nuestra alma tiene que estar edificada en Cristo, en la roca. ¿Y nuestro carácter a Cristo le sirve o no le sirve? No le sirve. Te va a dar cólera. Te va a molestar, te va a afligir. Te va a enardecer. Tremendo, ¿no? Cristo tiene que vivir en ti. La sangre de Cristo. Por años has estado tú con ese carácter. ¿Qué provecho has tenido con eso? Más bien, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo llegó a Cristo con ese carácter? No le sirve a Cristo. Es por eso que el carácter y todo ello está envuelto en la carne. Y la carne tiene que estar a los pies de Cristo. ¿Y cómo es vivir al Espíritu? Quitando todo conocimiento de mi vida antigua, que vivía viciada en deseos engañosos, quitarlo y ponerlo a los pies de Cristo para que viva Cristo en medio de nosotros. A su nombre. El Evangelio consiste en morir. En morir. Un hermano en una iglesia se levantó el ministerio de misiones y los padres al hijo lo mandan de misiones a Afganistán. Y el hijo se molestó. A los otros los mandó a la India, a Irak, a otros lugares, pero al hijo a Afganistán, un lugar bien peligroso para los hijos de Dios. ¿Y qué pasó? Se molestó. El carácter humano no sirve para las misiones. ¿Entiendes? No sirve. No sirve. No sirve para el evangelio tu carácter, ni para las misiones.
Si ves a un hermano incómodo, en el sentido de inmaduro, ¿tu carácter qué va a decir? ¿Qué pasa con ese hombre? ¿O qué pasa con esa dama? Dios mío, ya me cansó. ¿Qué hace aquí en la iglesia? Mejor que se largue, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El carácter, tu mente. Eso no le sirve a Dios. Pero Cristo, ¿qué dice? Si alguno está en pecado, arrebatarlo del fuego, dice. ¿No? Arrebatarlo del fuego para que no se queme. ¿Con qué? ¿Con tus palabras? Con el evangelio de Cristo, predicarle, predicarle, predicarle hasta que entienda que su corazón está viciado y que deje de estar corrompiendo en libertinaje la gracia que el Señor le da. Si alguien está en gracia, es para hallar la salvación. Pero hay muchas personas que en la gracia no quieren hallar la salvación. Caminar por el camino estrecho y angosto. Quieren irse por el camino ancho a la perdición. ¿Por medio de qué? De la gracia. Por medio de la gracia. Se abrazaron de deseos engañosos, una falsa fe. Congregan cuando quieren. Leen la Biblia a la semana y eso. Predican, no les importa. No predican, no hacen discípulos para Cristo, no les importa. No les importa el corazón de su Salvador. No tienen ese anhelo por compartir y ganar un alma para Cristo. No. Egoístas. Y usan la gracia para irse al infierno. Y eso es lo peor de todo, ¿no? Para irse al infierno. Hay personas que tienen ministerios y están predicando en las calles, se van a los hospitales, a las cárceles y otros lugares más, levantan el pecho, porque ellos van y otros no. Pero hay un tema, no tienen pastor. ¿Cuántos ministerios existen aquí en la tierra que no tienen pastor? No tienen espíritu de obediencia, sino de rebeldía. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? ¿Decir las cosas como son o no? ¿Un ministerio puede crecer sin formar parte de una iglesia? No crece, hermanos. ¿Cuántas personas he visto caer, sufrir por decir que solamente Cristo es su pastor y ellos no sirven ni están al lado de personas de carne y hueso? La cobertura es la del Espíritu Santo, pero el tema es la obediencia a lo que dice Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Bendito sea el Señor. 17. Hebreos 13, 17, perdón. Hebreos 13, 17 al 19 vamos a leerlo. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Entonces, si la palabra dice, obedeced a vuestros pastores, pero un pastor no te va a llevar a obedecerle a él. Un pastor te lleva a obedecer al evangelio. Ese es su servicio, a obedecer el evangelio. Hay ayuno como iglesia, vengan a ayunar. El evangelio es el que convoca y el representante en este momento
para ese servicio es el pastor. Y es por eso que tiene que sujetarse a la voz del pastor, porque él va a anunciar ¿qué cosa? ¿Su voluntad o la voluntad del evangelio? La voluntad del evangelio. Si yo les dijera, hermanos, falta dinero para el presupuesto de la iglesia, vayan y digan a los hermanos que levanten una ofrenda y traigan dinero, que hagan sus votos, sus pactos, que traigan dinero. Todos tienen que hacer un voto con Dios, todos tienen que traer dinero. ¿Esa es la voluntad del evangelio o la voluntad del hombre? La voluntad del hombre. La voluntad del evangelio, ¿qué sería? Hermanos, vamos a ganar almas para Cristo. Vamos a ganar más almas para Cristo, que es el corazón de nuestro Salvador. Ganar almas. Por eso estás aquí. ¿O no? Estás aquí porque alguien tuvo en su corazón de visitarte y Cristo hizo la obra. ¿A quién estás visitando? Aquí hay hermanos que visitan y dan cuenta de lo que están haciendo. Pero hay hermanos que no. No. No visitan a ninguna alma, tampoco dan informe. La sangre de Cristo. Hay que tener cuidado con ello, hermanos. La sangre de Cristo. Tienen que rendirse su carácter al Evangelio de Cristo. Y que el Señor va a estar contigo hasta el fin del mundo y te va a ayudar y te va a bendecir, hermanos. Ahora en Cristo cambian las cosas. No perviertas la gracia. No perviertas ni corrompas la gracia que el Señor te ha dado. Debemos cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. 1 Corintios 14, 20. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. La palabra de nuestro Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tremendo, ¿no? Ser benigno. ¿Quién vive? Benigno. Ser niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. La sangre de Cristo. La única forma de nosotros cambiar nuestra forma de pensar es viviendo como niños, ¿o no? Tremendo, ¿no? Con discernimiento de espíritu, como niños. ¿Tú vives como niños ante los ojos de Cristo? ¿O no? ¿Crees en el Evangelio? Abraza el Evangelio, abraza la salvación y vas a crecer. Todos están llamados a la predicación, hermanos. Todos. Todos, hermanos. Todos tienen que dar almas. Te pregunto, ¿todos somos ovejas o no? Amén. Ovejas del rebaño del Señor. Entonces todos tenemos que caminar juntas, unánimes. ¿Cómo caminan las ovejas? ¿Separadas o juntitas? Hasta empujándose a veces. Juntitos. Cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Hermosa palabra de nuestro Señor, gloriosa y santa, que se le del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando a alguien le pase algo malo, inmaduro, ¿qué dice? El diablo se ha levantado.
como si vuestra vida estuviera en las manos del diablo. El diablo está lejos. Tú eres la iglesia. Tú estás en la iglesia, perdón. Tú no eres la iglesia. Tú estás en la iglesia como hijo de Dios. Y una persona que entiende de Cristo, ¿qué diría? Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Quién vive? Cuando sientes alguna enfermedad, cuando sientes que algo no está andando bien en tu vida, en tu familia, en tus hijos o en algo, si sientes que tus oraciones no están llegando o algo no está yendo bien, ¿qué tienes que hacer? Orar, claro, pero principalmente arrepentirte. Decirle, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿En qué he hecho mal? Si hay algo que yo sé, tráeme a memoria. O si hay algo que no he hecho, dímelo, Señor Jesús. Amén. Inmediatamente. Dobla tus rodillas y arrepiéntete para que el Señor quite el yugo. ¿Cuántas cosas que has cometido errores o has pecado en algo no le has contado a Dios? Solamente sabes que pecaste y lo enmendaste y ya no lo volviste a hacer, pero no le has contado a Dios. ¿Sí o no? Tienes que contarle al Padre, a Jesucristo. Tienes que contarle. Si no le cuentas, puede ser que esa infracción esté acarreando. ¿Quién vive? Todas vuestras infracciones deben estar expuestas ante el trono del Señor. Todas, hermanos. Todas. Desde que te convertiste hasta hoy. La sangre de Cristo. Expuestas y contárselo. En oración un día, dobla tus rodillas y cuéntale toda tu vida en el Evangelio. Señor, esto pasó de bien y te agradezco. Señor, esto pasó de mal, ten misericordia de mí. Y cuentas cómo fue, qué sucedió. Perdóname, Señor. A su nombre. Toda tu vida tiene que estar expuesta en oración para que no estés acarreando cosas. ¿Por qué es eso? ¿Por qué tengo que exponer al Señor estas cosas? Porque el enemigo lo va a utilizar para poner en contra tuya al Señor. Cuando tú tienes un abogado, el abogado tienes que contarle todo para que te pueda defender. Y a la hora de la hora, el acusador dice, ¿y esto? Y el abogado, pero no me lo confesaste. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Toda tu vida, confiésala. Toda tu vida en el Evangelio de Cristo, confiésala. Tus aciertos y tus desaciertos en oración. Todo. Cristo ya me ha perdonado por todo eso, murió fuera de acá. Gloria al Señor. Amén. Tienes que contarle en oración todas tus infracciones, aciertos y desaciertos. Amén. La sangre de Cristo, hay tarea entonces. Si no lo has hecho, hay tarea. Debemos vestirnos del nuevo hombre. Efesios 6:11. Vamos a Efesios 6:11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Nuestro Señor nos bendice con su santa palabra. Dice el Señor: Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el Señor. Hombre nuevo, toda la armadura de Dios, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está acechando, hermanos. No nos toca, pero acecha. Amén. Acecha. ¿Quién vive? ¿Cómo acecha? Cuando tú no comes, a veces la mosca no da vueltas a tu plato. Quiere pararse ahí. Fuera de acá, para guardar nuestro plato. ¿O no? ¿No te peleas con la mosca? ¡Cállate acá, fuera! Y te conchuda la mosca. Así tienes que cuidar tu salvación. Amén. Así. Así es el maligno, así son los demonios. Acechan. Y tú tienes que estar atento. No te duermas, oye, la mosca se está parando en tu plato. Ay, discúlpame. También, ¿qué pasa cuando la persona se duerme con la boca abierta? La mosca. La sangre de Cristo. Así se acecha el enemigo, hermanos. En nuestra vida tenemos que estar atentos espiritualmente. Tenemos que estar en actividad. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que el Señor nos lleve o hasta que venga el arrebatamiento? Cuidar celosamente nuestra salvación, no desatenderla. Algunas personas están pidiendo en Estados Unidos que anulen la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Congreso, legalmente. Y se va de la mano, pues la Biblia dice, la palabra de Dios dice que va a haber una sola religión. Y en su tiempo, en su tiempo lo van a lograr. Quizás ahorita no lo sé. Esa nación nomás. Pero de ella se copian los otros. De ella se copian los otros. Ah, sí, gloria a Dios, solo Dios sabe. Todo el niño. Todo el fenómeno del niño dice, está golpeando a Brasil. En Perú solo hemos sentido cambios climáticos, ¿no? Gloria a Dios a su nombre. Oremos por Brasil también, ¿no? Estarán sufriendo. Gloria al Señor. Entonces dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Amén. Tremendo. Entonces todas las cosas se están dando, estemos seguros. Ya viene Cristo, ¿te da miedo o te da alegría? Está cumpliendo el Evangelio. Te da paz, porque ahí viene la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Ya viene el Señor. Se lleva a la iglesia. Pero después de eso allá nos tocará interceder por todo lo que va a pasar acá. Amén. También vamos, por favor, a Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. La palabra de nuestro Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3 del 12 al 14. Dice el Señor en su hermosa palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tremendo, ¿no? Vestirnos del nuevo hombre, estar consciente. Cuando tú te levantas, ¿sales con tu pijama a trabajar? ¿O tú eliges la ropa que te vas a poner ese día?
De igual forma, sé consciente en tus caminos y vístete del nuevo hombre, dice la palabra, ¿no? Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo, puedes hacerlo por la misericordia de Cristo. Romanos capítulo 13 del 12 al 14. Romanos capítulo 13. Del 12 al 14. Romanos capítulo 13, del 12 al 14. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La sangre de Cristo, tremendo. No alimentes tu carne, dice. Vestidos del nuevo hombre, no alimentes la carne. Hay personas que... Ujú. Hay personas... ¿La glotonería es pecado? Claro que sí. Entonces hay personas que han pervertido el evangelio porque están en la gracia. Y ellos van a tener su pago, ¿o no? ¿O no? Horrenda cosa hay aquel que tergiversa la verdad de Cristo. Horrenda cosa. Ten cuidado, hermanos. Vamos a Judas, por favor. Vamos a Judas. ¿Cuál es el primer fruto del carácter nuevo de un hijo de Dios? Tener pastor. Amén. Después del bautismo, tener pastor. ¿Por qué? En el mundo la gente no tenía pastor. ¿O no? La gente del mundo, el inconverso, ¿tiene pastor o no tiene pastor? Y ahora se bautiza y no quiere tener pastor. ¿Te das cuenta cómo está la gente afuera? La gente se bautiza, crece en el evangelio y se va y no quiere tener pastor. Y vuelven al mundo. Por la gracia. Escudriñemos nuestros corazones. ¿Y cómo es eso? Pero no es que tú seas así, sino es que es el Espíritu Santo el que ha tomado responsabilidad para ti. Todas las personas, hermanos amados, que se bautizaron con corazón arrepentido, ¿están escritos o no están escritos en el libro de la vida? No, todos los que se han bautizado con corazón arrepentido están inscritos en el libro de la vida. Todos. Es por eso que al final del tiempo, ese libro va a tener modificaciones. Porque dice la palabra, borraré tu nombre, ¿de dónde? Del libro de la vida. Al tibio lo vomitará. Aquel que se hizo profeta, aquel que se hizo pastor, se hizo evangelista, se hizo maestro, se hizo misionero, pero nunca predicó de Cristo, transgredió todas las leyes para su vida y para el prójimo, para con Dios y para con el prójimo,
y estando en las congregaciones, hermanos. Y ese libro va a tener modificaciones en el tiempo final. Va a ser borrada el nombre de Dios, la vida. ¿Por qué? Cuando el Señor te despierta de los delitos y pecados, uno se arrepiente. Amén. Y cuando se arrepiente, el Señor escribe el nombre de esa persona en el libro de la vida. Pero ¿qué pasa si esa persona, ya luego de arrepentida en la gracia, bueno, no se pasea por ahí, va a la iglesia, pero ya se va enfriando, ya va haciendo, pero su nombre está escrito en el libro de la vida? Otros aprenden la doctrina, la tergiversan, se olvidan de Cristo, predican cualquier cosa y la gente le sigue. Ellos están escritos en el libro de la vida. Pero cuando llegará el tiempo final en los cuales sus nombres serán borrados, serán vomitados. Aquellos que aman y hacen mentira no entrarán en el reino de los cielos. Es por eso que el apóstol Judas dice, Judas capítulo 1, bueno, es un solo libro, versículo 3, 4 y 5, dice: amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿ves? Tenemos una común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiende por la fe. ¿Cómo es eso? Si alguien predica otro evangelio, ¿le vas a dejar así nomás tranquilo que se vaya? ¿O le vas a decir, hermano, usted está diciendo esto, pero la Biblia dice esto? Amén. Una vez, conversando con uno en la reunión de pastores, nadie está libre de equivocarse, hermanos. Y uno de los pastores dijo algo que no estaba en conforme al evangelio. Inmediatamente levantamos la mano y le dijimos, el evangelio dice esto, 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 y usted está diciendo esto, esto, esto. Le pregunto, ¿quién tiene la verdad? ¿Usted o el evangelio? ¿Y el siervo qué hizo? Bajó la cabeza. Me arrepiento. Amén. De esa forma nosotros igual, si mi persona conversa con hermanos igual, compartiendo y contendiendo por la verdad, ustedes también, entre hermanos. El diablo se ha levantado. ¿Ustedes qué le dicen al hermano? Hermano, ¿el diablo se ha levantado? Si lo bueno y lo malo viene de la mano de Dios para usted, el diablo no tiene parte en usted. ¿Quién vive? Si tienes a Cristo, no. Pero si el diablo se ha levantado es porque quizás estés en infracción y en pecado. Arrepiéntete. Amén. Enseñarle a que la persona recapacite. Amémonos entre hermanos y guardémonos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. ¿Qué hacen estos impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos entraron encubiertamente en la gracia. Es por eso que el Señor dice que en las congregaciones habrán falsos profetas, habrán falsos maestros. Tremendo, ¿no?
Estos se han metido encubiertamente. ¿Y cómo haces para cubrir al rebaño del Señor? Estudiando la Biblia, estudiando el Evangelio como vemos nosotros aquí. La única forma de protegernos es con la palabra. Amén. Con la palabra. 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tremendo, ¿no? Mira, sale un pueblo del mundo. Luego de eso, ese pueblo, todo ese pueblo fue a la tierra prometida. No. Un grupo murió o no en el desierto y entró otro grupo. ¿Quién vive? Lot. Lot sale de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Salió de ese lugar con su familia, ¿sí o no? Ya estaban a cierto lugar yéndose a la tierra de Zoar para vivir ahí. Y la esposa de Lot, ¿qué hizo? Volteó. Te pregunto, ¿esa mujer volvió al mundo o el Señor la mató a la mitad del camino? El pueblo que salió de Egipto, del mundo, ¿Dios lo dejó ahí o lo mató ahí a la mitad del camino? En el camino. ¿Quién vive? El Señor va a filtrar. Todos fueron llamados en Egipto, todos fueron llamados por la gracia para hacer fiesta en el desierto, ¿sí o no? Todos estuvieron en la lista, ¿o no? Y a la hora de la hora esa lista fue modificada. Lo mismo pasó con Lot. Esa lista fue modificada. Lo mismo va a pasar en los tiempos postreros. Todos hemos sido llamados por la gracia a participar del Evangelio de Cristo. Y ahorita estamos todos mezclados a nivel mundial, hablo en todo el planeta. Y vemos que a veces se levantan pastores y hacen mercadería de los hermanos, ¿o no? A veces se levantan falsos profetas y comienzan a quitarle cosas a las personas. La sangre de Cristo. Y todavía no quieren tener pastor. ¿Pero qué? Reciben la palabra de Dios. Oran. Sienten la presencia de Dios. Esa es la gracia, hermano. Es la gracia. Es por eso que Judas dice que estos se metieron encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y están metidos ahí. ¿Quién vive? Por eso hay que tener mucho cuidado y tenemos que dejar que nuestro carácter sea formado para ser guiado por la piedad en Cristo Jesús. Porque si no doblegas tu carácter, cualquiera corre mucho riesgo de perderse. Amén. Bendito sea el Señor. El pastor no tiene nada que ver en la iglesia. A veces dicen, ¿no? Que el pastor tiene que ver, la cabeza de la iglesia es el pastor o Cristo. No sa- Es que es la gracia de Dios. Estos no saben lo que está pasando, pero a él yo le voy a sanar. A él yo le voy a ayudar. Por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Hasta el tiempo final. Hasta el tiempo final. Ya de ahí, estas personas, va a haber grandes, grandes sorpresas en los tiempos finales. Ya. ¿Ellos hablan de Cristo o no hablan de Cristo? Hablan de Cristo. ¿Han hecho películas o no? Han hecho muchas cosas por la gracia de Dios. Del nombre. Ajá. Porque la Biblia dice que en su campo del Señor hay trigo y hay cizaña. ¿Y cuándo será limpiado ese campo? En el último tiempo, al final. Por sus frutos los conoceréis.
quiere ser sano. Pero en cambio, por ejemplo, acá, nosotros, yo he sido sano, Ujú. Gloria al yo he Señor. sido sano sin necesidad de, no de, por ahí, no hago el interés de estar enfermos, porque si ven esto, corren porque pierden de 30 Yo igual, he venido, ustedes saben que he estado enfermo un tiempo. Y yo venía, seguía sirviendo al Señor. Me sanes o no me sanes, yo te seguiré sirviendo. Mi adoración es para ti. Y ahí está la sanidad. Así es. Amén. Entonces, tenemos que rendir nuestro carácter, porque estas personas no rindieron su carácter a los ojos de Cristo. ¿Y van a hacer milagros en el nombre de Cristo? Sí. ¿Van a profetizar en el nombre de Cristo? Sí. Por la gracia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo se aprendió el domingo? Nuestra salvación, ¿en qué momento va a ser probada? ¿En qué momento va a ser probada la salvación, hermana Margarita? Tu salvación, nuestra salvación va a ser probada un momento nada más, una vez nomás. Cuando ya hemos muerto, vamos a Cristo, Él nos va a decir si somos salvos o no. Nosotros vamos con fe hasta allá y Él nos va a decir si las puertas están abiertas o las puertas estuvieron cerradas. Es por eso dice, cuidaos celosamente vuestra salvación. Nosotros vamos a probar a Él y tu salvación, aquí la tienes por fe. Pero ¿cuándo la vas a verificar? Cuando vayas ante los ojos de Cristo. ¿Por qué? Porque tendrá las evidencias que le dejarán entrar por derecho al reino de los cielos, por derecho, por justicia, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Este es el tema. La salvación, ¿cuándo se va a probar? Cuando el hermano Pepino vaya frente al Señor y el Señor le va a decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque tuvo evidencias, no transgredió la ley, no fue hacedor de maldad, predicó el evangelio, ganó almas, fueron bautizados, enseñado el Espíritu Santo, frutos. Y él va a ir tranquilo, porque la palabra le ha guiado. Pero hay algunos que no conocen el evangelio y hacen su vida, porque doy a los pobres, porque visito a las cárceles, ya está en el cielo ya. No, no es así. Y algunos que van a ir corriendo porque han hecho milagros, van a ir felices. Porque han tenido ministerio de liberación, piensan que van a ir al cielo. Porque han tenido ministerio de milagros, piensan que van a ir al cielo. Otros porque tienen ministerio profético van a ir al cielo. Pero de ninguna manera. Eso es la gracia de Dios y siempre fue, no es nuestra. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cómo te comportas en casa? ¿Cómo te comportas en la calle? ¿Cómo te comportas en la iglesia? ¿Eres obediente al evangelio? Esa es tu evidencia. Con eso vas a ir tranquilamente a los pies de Cristo. Y Cristo te va a decir, pasa. Pero los que fueron desobedientes, desde el pastor, desde los hermanos, desde la iglesia local, estuvieron de iglesia en iglesia, cambiándose por aquí, por allá. Esas personas no han tenido salvación. Y cuando vayan ante los ojos del Señor, ahí van a ver las cosas como son. Porque toda su vida vivieron engañados. Ellos mismos se engañaron. Nunca se arrepintieron. Terrible. ¿No? Terrible. Tenlo eso siempre en tu corazón. ¿Dónde va a ser probada tu salvación? Ante los ojos de Cristo. Ahora, si alguien se entera, el hermano Pepino se entera que hizo las cosas mal y que no va a entrar al cielo, le puede decir al Señor Jesucristo, Señor, permíteme ir a la tierra 3 añitos más y te voy a servir ahora así como tú quieres. ¿Le va a dejar? Ya no. Cuando viene después de muerte, vamos a ser lanzados como una saeta hasta ese lugar. Si la fe y las obras del Evangelio no nos impulsan hasta allá, no llegamos. En un instante va a ser probada nuestra fe.
o en el arrebatamiento. Viene y se van los hermanos. ¿Y usted por qué se quedó? Y la persona dirá, pues pensaba que estaba salvo. Pero se engañó. ¿Cómo se ve la salvación? En la obediencia. La obediencia, hermanos. Sé obediente al Evangelio de Cristo y no divagues en la gracia. Deja que Cristo trabaje tu carácter para que muera y viva Cristo en ti. En conclusión, podemos tener muchos talentos, haber adquirido mucho conocimiento, pero si no tenemos nuestro carácter formado, nuestras obras pueden fácilmente ser derrumbadas. Y ello nos traerá grandes dificultades en lo familiar, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Un cristiano con carácter formado no será una desilusión para la gente, que a veces ve el talento, ve los dones, pero no ve la vida en Cristo. La iglesia en estos tiempos necesita de hombres dispuestos a ser guiados por Dios, que hayan sido moldeados por Él. Solo de esta manera serán bendición para el pueblo. Un pan crudo y mal horneado no es del agrado del paladar. Hermanos, había una persona que se levantó en la adoración y la alabanza ya en el Caribe. Todo el mundo lo conocía. Empezó a crecer, así como Grupo Barak por allá, así. Y de pronto encuentran al grupo en una discoteca, ahí con personas inconversas. A todo ese equipo. En tragos. Tenían los dones, tenían el arte, pero no tenían el carácter de Cristo. A su nombre. ¿Qué te va a salvar? El carácter de Cristo. Si hasta hoy día has estado menguando, el Señor te dice, mengua más, para que Cristo sea glorificado en ti. Mengua más. ¿Hasta qué límites? ¿Hasta qué límites? No hay límites. Mientras más bajo estemos, el Señor más alto nos llevará. Amén. Dile conmigo, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu presencia, por permitirnos entender tu evangelio. Nuestro carácter sea un nuevo carácter para ti. Que tenga el carácter de Cristo, mi corazón, mi mente. Ayúdame a sostenerme. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Ayúdanos a entender que nuestra salvación será evidenciada ante tus ojos, Señor Jesús. Yo tengo fe, Señor, pero que mi fe en ti sea genuina y verdadera, no sea un engaño, que no esté por el camino ancho y espacioso. Sosténme en el camino angosto de la salvación. Ayúdame a ser obediente a tu llamado. Espíritu Santo, te lo ruego. Sostén esta iglesia con tu palabra, con hermanos que amen a Cristo, para honor y honra de Cristo. Ten misericordia de todos nosotros. Tu palabra dice, aquel que crea estar firme, cuídese de no caer. Señor, tú sé mi firmeza, tú sé mi fuerza, tú sé, Señor, todo lo que tengo. Sostén mi hogar, mi familia y mis generaciones. Ante ti nos humillamos. Glorifícate, Señor. La única forma de ganar mi familia para Cristo es muriendo a mi carácter. Pues el día de hoy me humillo ante ti. Vive tú, Señor Jesús. Vive tú, Señor Jesús. Sé que hay aflicción, pero debo confiar porque tú has vencido al mundo, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a soportar con gozo, Señor, este tiempo. Te lo pido, Señor amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga, amada hermana Tania, hermana Gerardine, hermana Karin, hermana Cari Chapoñán, hermana María Abanto, hermana Claudia allá. Bendiga al Señor Buenas noches, vuestra pastor. perseverancia, bendiga su obediencia, bendiga su amor al Evangelio. Y sigamos moldeando nuestro carácter ante los ojos de Cristo. Amén. El Señor los Amén. bendiga muchísimo. Estamos en comunicación para la gloria del Señor. La Bendiciones, paz. pastor. Buenas noches. Amén. Buenas noches.